Gloria a Dios, buenas noches los que están aquí en casa. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad, misericordia de ti. Los que nos están viendo por internet, el Señor siga teniendo piedad, misericordia de tu vida, siga bendiciendo tu vida en todas esas áreas. El Señor se esté manifestando grandemente en tu vida. Y bueno, gracias a Dios porque un día más que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos nos gozamos y decimos gracias Dios por un día más de vida? Porque a pesar de situaciones que escuchamos, vemos, tú has sido fiel con nosotros, el Señor ha sido fiel y el Señor no nos va a dejar, no nos va a desechar y no nos va a quitar su mano de nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos. Vamos yo siempre oro antes, me gusta orar antes, nunca grabo. Lo estaba pensando hace un momento porque yo no oro, ¿verdad? Pero ya oré, no piensen que vengo aquí nada más como me presento, ya no. Antes de transmitir yo ya oré, ya estuve orando, entonces bueno, acostumbro llegar directamente al tema. Y el tema del día de hoy es aguarda a Jehová. Y aguarda a Jehová es un salmo, ¿cuántos lo hemos leído? Aguarda a Jehová, pero la palabra me gustó porque aguarda, como lo entendemos, ¿no? Como que espera. En hebreo la palabra más correcta es kavah, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver cómo estás aguardando, puedes aguardar o esperar, lo vamos a cambiar por esperar, ¿verdad? Puedes estar esperando en Dios, en Jehová, preocupado, molesto, irritado, angustiado, enojado, o puedes aguardar con esperanza, con amor, con fe, con certeza de que todo está en las manos de Dios. Hay dos formas de estar aguardando en Jehová, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a estar ahorita en Santiago 1. Vamos a tener varias citas, pero esta yo quiero que la encontremos. No la tengo en mi Biblia, como que no está. Ya lo pasé y no me aparece. Está pegado, pero bueno, ahorita lo encontramos. Aquí está Santiago 1 y vamos a estar ahí. Y bueno, vamos a ver qué es aguardar a Jehová. ¿Qué significa la palabra aguardar a Jehová? ¿Cómo aguardar? ¿Por qué aguardar? Bueno, pues básicamente es en tiempo de tribulación. Hoy vamos a estar hablando de la prueba por la cual a veces tenemos que ser sometidos. Todos, absolutamente todos, cristianos y no cristianos, algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar la prueba, vamos a tener que atravesar la prueba, ¿verdad? Y habrá un momento difícil para cada uno de nosotros. Habrá un momento en que tengamos que pasar una prueba, ya sea en la salud, ya sea en la economía, ya sea con los hijos, con el cónyuge, con la familia. Tendremos que pasar este tipo de situaciones. Pero mientras la prueba está, ¿cómo vamos a pasar esa prueba? Hay quienes dicen, y yo siempre lo he dicho, hay quienes dicen, acércate al Señor y bueno, los problemas se van a ir de tu vida. ¿A cuántos nos vendieron esa idea, verdad? Y nos dijeron, si tú llegas a Dios, olvídate de los problemas, Dios resuelve todo, ¿verdad? Estás como en las nubes y cuando uno llega a Cristo dice, no es cierto, ¿verdad? Me engañaron y tuvimos que experimentarlo por nuestra propia cuenta, por nuestras propias experiencias. Y entonces eso no es verdad. Cuando tú llegas a Cristo, los problemas no se acaban, al contrario, a veces hasta son más grandes, más fuertes. La gran diferencia es que Dios está contigo para atravesar todo tipo de pruebas. Yo te decía, la Biblia nos habla, fíjate lo que dice la Biblia, es necesario que a través de diferentes pruebas pasemos, ¿verdad? Yo sé que muchos se van a preguntar por qué, ¿verdad? Muchos quisiéramos ahí sí arrancar ese cachito o rayarlo, ¿verdad? Así como que pasarlo. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Dios? ¿Por qué es necesario que tengamos que pasar diferentes tipos de pruebas y tribulaciones? Os está diciendo
diferentes, es decir, cada prueba en cada tiempo va a ser diferente y en cada persona va a ser diferente. La prueba no puede ser la misma para ti que para mí ni para tu hermano. La prueba va a ser diferente y se va a moldar de acuerdo a tu necesidad espiritual, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque nos preguntemos por qué es necesaria la prueba, ni modo, ¿verdad? Así está escrito y nos tenemos que acatar. ¿Por qué la prueba? ¿Verdad? Como que a veces, yo no sé, cuando tú has pasado prueba y tribulación, a veces le has preguntado a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar pruebas? ¿Qué no sería más bonita nuestra vida, verdad? Y hasta se la pintamos bonita y le decimos, Dios, imagínate nuestra vida sin problemas económicos, sin problemas de salud, sin problemas en la familia, en la sociedad. Uy, esto sería el cielo, ¿verdad? Y eso pensamos, ¿para qué la aflicción? Para ti nada es difícil, Dios, tú podrías darnos el mejor trabajo, la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor familia, el mejor esposo, la mejor esposa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Santiago dice es necesario que a través de diversas pruebas tú tengas que atravesar, que tú tengas que pasar por diferentes tipos de pruebas? Sería genial no pasar por pruebas, pero ya vimos que eso sería un cuento de hadas, ¿verdad? No va a pasar en esta vida, por lo menos. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, va a tener que atravesar diferentes tipos de pruebas y tribulaciones. Sin embargo, la Biblia nos habla que son necesarias. Y si la Biblia está diciendo es necesario que a través de pruebas y tribulaciones tengas que atravesar, es importante porque lo dice la Biblia varias veces y sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personajes que tuvieron que pasar por diferentes pruebas. Y dice Santiago, vamos a ir a Santiago 1:2 y Primera de Pedro 1:6. Dice Santiago 1, vamos a estar leyendo el 2, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Primero de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago y Primera de Pedro están de acuerdo en que hay algo que pasa en la prueba. Santiago y Pedro están diciendo la prueba tiene que producir algo, la prueba tiene un propósito, la prueba va a producir o tiene que producir algo en nosotros como seres humanos. Y vamos a ver, los dos están de acuerdo, después en casa si tú quieres hacer la comparación, pero los dos dicen alégrate en medio de la prueba, ¿verdad? Y bueno, como que no va, ¿verdad? Alégrate cuando te chocaron, como que no va, ¿verdad? Como que va mejor, te chocaron, pues estate triste, preocúpate y bueno, a ver qué vas a hacer, ¿no? Sí, como que no va, pero ahorita vamos a ver la profundidad de estar gozosos en medio de la prueba, y esto es para tener madurez espiritual. Si no la tienes, es necesario que entiendas por qué Pablo y Pedro y Santiago están diciendo es necesario que a través de pruebas pases y que cuando las pases estés gozoso. Y vamos a ver al rato por qué. Es necesario, también dice, es necesario pasar por diferentes tipos de prueba, es decir, no es algo solamente en lo económico, puede ser en la salud, o puede ser en la familia, o puede ser en la economía. Es necesario pasar por diferentes tipos de prueba. Nuestra fe tiene que ser probada, te guste o no te guste. Hay quienes dicen, yo no pido fe
porque yo sé que viene la prueba, pues aunque no la pidas, te va a tener que llegar la prueba y tu fe va a tener que ser probada para ser probada. Vamos a ver que otro punto es, dice Pablo y dice Santiago, Pedro y Santiago, para al final alcanzar perfección, cabales, sin que nos falte cosa alguna, para que vuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Es decir, las pruebas, el propósito que van a tener es hacer tu fe más preciosa que el oro. ¿Quién tiene un pedazo de oro? ¿Quién tiene unos aretes de oro, verdad? Y cuando te los dan o los compras dices, wow, qué hermosa pieza de oro, ¿verdad? Aquí tengo un anillo que me regaló mi hermana, siempre digo, todo lo que traigo me lo han dado mis hermanas, y entonces uno lo ve y dice, qué piedra tan hermosa, ¿verdad? Qué pedazo de oro tan hermoso. Yo no lo vi cuando estaba en bruto, sin embargo lo que ahorita tengo es una pieza de oro formada en un anillo, ¿verdad? En un anillo de oro, y dice la palabra que tu fe va a llegar a ser más preciosa que un pedazo de oro. Y entonces yo te pregunto, ¿quieres que tu fe sea probada o no quieres que tu fe sea probada? Yo te aconsejo que sí, ¿verdad? No tengas miedo porque a fin de cuentas Dios va a tener que probar tu fe. Una de las cosas que tenemos que cambiar en medio de la prueba es creer que no hay una razón, creer que no hay un propósito por lo cual estamos pasando. Muy inteligentemente y muy sabiamente nos preguntamos, ¿para qué esta prueba? Yo no le veo sentido, yo no le veo caso. ¿Por qué, Dios, me tienes que atravesar por esta prueba? Y cuestionamos y preguntamos y nos enojamos. Sin embargo, hay un propósito que Dios tiene por el cual tú estás atravesando por esta prueba. Porque de otra manera estaríamos, si tú estás diciéndole a Dios constantemente o te estás preguntando constantemente por qué esta prueba, por qué pasó, por qué tiene que pasar, por qué estoy atravesando esta prueba, estaríamos diciéndole a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, Dios. Yo sí sé lo que estoy haciendo y esto que estás haciendo me parece muy mal para mi vida y de muy mal sentido que me estés tratando en esta forma por medio de la prueba que yo estoy atravesando. Directamente a lo mejor no se lo dices, pero, o más bien directamente se lo estás diciendo. Cuando tú no estás de acuerdo, estás cuestionando lo que Dios está haciendo, le estás diciendo, tú no sabes lo que estás haciendo, Dios. Estás cometiendo el error más grande conmigo, ¿verdad? Sería bueno que te retractaras y que cambiaras esa forma de pensar hacia mí, ¿verdad? Y que ya te portaras bien conmigo, que me trataras decentemente, ¿verdad? Sí, así pensamos, porque nuestro pensamiento es tan pequeño que no alcanzamos, dice la palabra, nuestros ojos no alcanzan a ver y no alcanzan a comprender la grandeza que Dios tiene más allá de lo que tú estás viendo. Si tú pudieras ver por qué Dios te está pasando por esa prueba, seguramente callarías, ¿verdad? Y guardarías silencio, como dice la palabra, estate callado y estate en silencio delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos tan pequeñitos, porque nuestra mente y nuestros sentidos son tan pequeñitos que no alcanzamos a discernir lo que Dios tiene más allá para cada uno de nosotros, siempre a través y por medio de la prueba. Más bien recordamos lo que nos dice Dios en medio de la prueba. ¿Qué nos dice Dios en medio de la prueba? ¿Qué nos dice Dios en medio de la prueba cuando estamos atravesando la prueba? A veces ni lo escuchamos, ¿verdad? A veces el dolor, la preocupación no te deja escuchar el propósito de Dios a través de esa prueba o por qué esa prueba está llegando a tu vida. No lo entendemos, no cegamos, por supuesto, porque Dios es sabio, Dios es soberano, Dios conoce tu principio y tu fin, Dios conoce tu presente, tu pasado y tu futuro y sabe qué es lo que más conviene y sabe que es necesario que a través de diferentes pruebas tengas que atravesar, porque entonces tu fe va a salir pulida y va a salir más hermosa y más brillante, dice la palabra, que el oro. A nadie nos gusta la prueba, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo todos aquí. O hay alguien que diga, yo quiero una prueba, necesito una más en mi vida, yo creo que nadie, ¿verdad? Y
ahí si tú me estás viendo, yo creo que dices, es suficiente con la que tengo, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no nos gusta, estamos de acuerdo todos que no nos gustan las pruebas, ¿verdad? Para nosotros sería más padre no pasar por pruebas. Sin embargo, el propósito de Dios para nosotros es mucho más grande y mucho mejor de lo que nosotros creemos o podemos imaginar. ¿Cuántos sabemos que a través de las pruebas Dios te va a limpiar y Dios te va a purificar? Ese dolor que estás atravesando por medio de esa prueba, ese dolor, esa tristeza que te está ocasionando esa prueba, tú sabes que produce también un dolor, y ese dolor al mismo tiempo va a traer a tu vida una purificación. Te va a purificar, el dolor purifica. Por eso es tan importante que no te salgas de la prueba, que no quieras cortarla y que no te enojes y que no la dejes a media, porque el Señor quiere terminar su obra en tu vida. La prueba va a limpiar y a purificar nuestras vidas. Los que hemos pasado pruebas, es verdad que no vuelves a ser el mismo. Cuando has pasado por una prueba, hay algo diferente que los demás no van a tener, porque tú ya fuiste probado, tú ya fuiste pulido, tú ya fuiste purificado. Ese dolor te purificó y ya no eres la misma persona. Tú saliste para ser otra persona y para estar en otro nivel. Entonces, las pruebas traen cosas buenas, aunque a veces no nos parezcan buenas a nuestros ojos. Hay algo grande que Dios quiere traernos para nuestra vida. Vamos a ir a una cita. No, vamos a quedarnos en Santiago 1 todavía. Vamos a ver cómo, qué es la prueba. Yo te decía hace rato, ¿qué es la prueba? A veces no la entendemos, a veces sí, pero más bien yo hoy te quiero guiar, te quiero introducir a que conozcas cómo estar en medio de la prueba, qué actitud es la que tú tienes que tener en medio de la prueba. Tú me dirás, yo estoy bien ahorita, todo está perfecto, no hay pruebas, no hay tribulación, pero te tienes que preparar. ¿Qué actitud o cuál es la actitud que tú vas a tener cuando tengas que pasar por una prueba? Y todos dirán, no, rompo, cancelo esa maldición. No es que la canceles, es que si eres hijo de Dios vas a tener que pasar por pruebas, pero la pregunta es, ¿con qué actitud vas a recibir y vas a pasar esa prueba? Tienes dos opciones. Vamos a estar hablando hoy de puntos y opciones. Hoy tienes dos opciones. Tienes dos opciones para pasar la prueba por la cual vas a atravesar. Una de ellas, la opción 1 es preocupado, angustiado, enojado, nervioso. ¿Qué más podemos aumentarle? Reclamándole a Dios, enojándote todos los días con Dios, pidiendo el consejo de los incrédulos, teniendo tu propia opinión en tu corazón, angustiado, con miedo, con temor, sin poder dormir. Esa es una opción y se vale. Si tú la quieres, por supuesto te la damos y la puedes recibir, ¿verdad? Opción 1. Opción 2, tienes la opción de confiar y esperar en el Señor, de orar, de llenarte de la palabra de Dios. Tienes la opción de fiarte de todo tu corazón de Dios, de alabarle, de agradecerle, de cantarle en medio de la prueba. Tienes la opción de agradecer por lo mucho o por lo poquito que el Señor te ha dado. Tienes la opción de ser feliz con eso poquito que el Señor te permite tener. Tienes la opción de confiar y de estar en paz, y tienes la fe para mejorar las cosas, para saber y creer que las cosas van a mejorar para tu vida. Esas son las dos opciones que hoy el Señor te quiere dar. Y dice, bueno, tienes dos opciones: o te la pasas enojado haciendo berrinche, o te la pasas más relajado, confiando y llenándote de la presencia de Dios. Tú decides cuál aceptas, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo me quedo con la número 2, ¿verdad? Es mejor, si de por sí la prueba es difícil y pasártela enojado con Dios y no hablarle y irte de la iglesia y cerrarle las puertas, pues yo creo que te la vas a pasar más difícil. Si la vida es difícil y la prueba está difícil con Dios, no quiero imaginar lo que es pasar una prueba sin Dios, ¿verdad? Yo creo que es lo peor que nos podría pasar. Entonces yo te invito a que optes por la segunda, ¿verdad? Confiar, esperar, llenarte de Dios en medio de la prueba. Vamos a ver
que Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque a ti te parezca que ya se salió de control, que ya no hay nada que hacer, hay algo que tienes que saber cuando estás pasando por diferentes tipos de pruebas. Porque yo quiero decirte que tu mayor enemigo va a ser tu mente y va a ser tu corazón, ¿verdad? Esos pensamientos cuando llegan, y bueno, con la ayuda de Satanás también, del enemigo, llegan y te dicen, no, pues ya no funcionó, ¿verdad? No, pues ya estás mal, no, pues ya olvídalo, no hay solución, no va a pasar nada, imposible que algo bueno venga para tu vida, demasiado tarde, demasiado dinero, es muy caro, imposible. Y esto es lo que te va a estar bombardeando constantemente. Y hay algo que tú tienes que saber y grabarlo en tu mente y en tu corazón. Por muy difícil que sea esa prueba por la cual tú estás atravesando, el Señor tiene total y absoluto control de la situación. Nada se le ha escapado, nada se le ha olvidado, nada le tienes que recordar, porque Él ya sabe lo que tú tienes, lo que tú necesitas, lo que no tienes y lo que Él te gustaría tener. Eso el Señor ya lo sabe. Más bien, yo siento que necesitamos guardar nuestra mente y nuestros pensamientos. Hay algo que tenemos que grabarlo y te lo insisto porque lo tienes que grabar en tu corazón. Dios tiene el control en medio de la prueba que estás pasando, y que no se te olvide. Y si no estás pasando prueba, gloria a Dios, y si la vas a pasar también, gloria a Dios, porque yo sé que el Señor te va a sostener en medio de la prueba. Vamos a ver que Dios tiene el control de la intensidad y la duración de la prueba por la cual estás pasando. Es decir, hagas lo que hagas y quieras ayudar como lo quieras ayudar a Dios, Dios ya tiene el tiempo determinado, la intensidad de la prueba por la cual tú estás pasando. A lo mejor orar va a ayudar, interceder, pero Dios ya tiene un principio y un final de tu prueba. Dios tiene el control de la intensidad y la duración de tu prueba. Dios tiene un propósito en cada prueba, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? Solo Dios tiene ese propósito para tu vida, y es necesario que tú se lo pidas, porque toda prueba tiene que dejarte una enseñanza y tiene que tener un propósito en tu vida. Yo no sé qué prueba estás pasando. A lo mejor el Señor quiere que tengas más amor, más paciencia, más tolerancia, más respeto. No sé, tú tienes que examinar la prueba por la que estás pasando, y sobre todo preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me estás pasando por esta situación tan difícil? Señor, no me quiero ir, y díselo, no me quiero ir, y no quiero que termine esta prueba sin que yo haya aprendido. ¿Sí te imaginas qué pérdida que tu prueba haya acabado y que no hayas aprendido y entendido el propósito por el cual tuviste que pasar por esa situación, y que otra vez se tenga que repetir porque no aprendiste el propósito? El uno es, Dios tiene el control y la intensidad de tu prueba. Dios tiene un propósito para cada prueba por la cual tú estás atravesando. Dios diseña las pruebas a nuestra medida, ¿verdad? Ni más ni menos, ni te quedó chica ni te quedó grande, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces decimos: esta prueba es demasiada para mí, Señor, ahora sí te pasaste conmigo, ahora esta le quedaba a aquel hermano, no a mí, porque pues yo soy más bueno, ¿verdad? No es verdad. Dios diseña nuestras pruebas según a nuestra medida, con un propósito. Una prueba va a ser diferente de otra. Una prueba no va a ser la misma tuya que la de tu hermano, la de tu esposo, la de tu hijo. Cada quien va a tener que enfrentar su propia prueba diseñada de acuerdo a la voluntad de Dios. Las pruebas nos tienen que traer un beneficio, no es pasar por pasar, tiene que haber un beneficio en la prueba. Las pruebas, fíjate lo que muestran. Las pruebas muestran nuestra relación que tenemos con Dios. Es decir, cuando tú estás atravesando una prueba, va a salir tu verdadero compromiso con Dios, tu verdadero amor que tú tienes hacia Dios, va a salir cuando tú estás en medio de la prueba. Y bueno,
Esto no es para juzgarte ni condenarte, más bien es para que tú te examines y te des cuenta en qué áreas de tu vida espiritual estás mal. Yo te manejaba a lo mejor la paciencia, el amor, el respeto, pero el Señor y el Espíritu Santo te van a especificar en qué áreas estás mal. Dios a través de la prueba nos va a limpiar y nos va a purificar. Dios tiene el control de tu prueba y esto tiene que quedar bien grabado en tu corazón. No está fuera de control, no se perdió ya todo. El Señor tiene el control de cada situación y no se le ha olvidado tu problema y no se le pasó y dijo, ay, ya me acordé dónde estás, busquemos en el archivo. No, Dios tiene el control de la situación que estés pasando, por muy dura, muy imposible y difícil que tú la veas. Dios tiene el control y está ahí para apoyarte y está ahí para ayudarte. Dios no se equivoca. A veces le decimos, Dios, te equivocaste con este tamaño de prueba, ¿verdad? Yo creo que muchos lo hemos dicho, muchos lo hemos pensado, ¿por qué a mí, Señor, si soy tan bueno, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuviste que hacerme eso si yo soy bien bueno, si yo te busco, si yo te canto, si yo te alabo? No tiene que ver con eso. La prueba, recuerda, va a ser para purificar y para limpiar tu vida, para transformar. Y uno de los mayores propósitos es hacernos más a imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La prueba en nuestras vidas va a tener una enseñanza y un propósito. Siempre, siempre la prueba va a traer una enseñanza y un propósito. Dios quiere llevarte, siempre lo digo, a otro nivel y a través de la prueba nos quiere llevar a otro nivel. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Hay muchos, infinidad de ejemplos donde personajes bíblicos fueron probados en formas de verdad bien, bien tremendas. Y que pasaron la prueba y que por creerle a Dios vieron la gloria de Dios y vieron las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Hoy vamos a estar viendo el ejemplo de Lázaro. Es muy larga la historia y solamente yo tomé algunos versículos, pero si tú quieres en casa tú lo puedes leer. Es Juan 11:2 solamente y es la historia de Lázaro. ¿Cuántos lo hemos leído? Rápidamente, Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. María eran amigos íntimos de Jesucristo, ¿verdad? Es así como que se llevaban de a cuartos y se llevaban muy bien. Pero en un tiempo Lázaro se puso muy mal, y Marta dijo, necesito que busques a Jesús y que le digas que venga urgentemente porque Lázaro está muy enfermo, que se apure porque si no algo va a pasar. ¿Qué pasa cuando tú tienes una necesidad? ¿A quién recurres, verdad? Alguien que sabes que te puede sacar de la situación y del problema. María y Marta sabían que Jesucristo era la persona ideal para sanar y para levantar a Lázaro. Sin embargo, pasa algo curioso, ¿verdad? Jesús dice, bueno, ya sé que está enfermo, pero aún así me voy a tardar. Vamos a ver, tú la historia la puedes leer en casa, está muy largo, no lo podría leer porque no nos alcanza el tiempo. Solamente voy a leer algunos versículos. Juan 11:2 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces pensamos que las pruebas no tienen un propósito, pero aquí Jesús está diciendo, la prueba y el milagro que yo voy a realizar es para que la gloria sea dada al Hijo de Dios y para que todos vean la grandeza de mi nombre. Pareciera que algunas veces llega tarde Jesús, ¿verdad? Porque más adelante nos va a decir, llegó 4 días después de que Lázaro murió, ¿verdad? Como para decirle, Dios, muchas gracias, pero ya para qué, ¿verdad? Ya para qué vienes, Jesús. Y a veces nos pareciera que eso pasa en nuestras vidas. Y Jesús llega 4 días tarde a tu vida y el problema ya pasó y ya hasta se quedó por allá atrás. Y tú dices, bueno, ¿y ahora qué viene Jesús, no? Esto pasó con María y con Lázaro. Dice Marta, le dice Jesús, ya ni vayas, ya apesta, ¿verdad? Ya huele mal, ya es de 4 días, ¿ya para qué vas? ¿Ya para qué lo buscas? ¿Ya para qué te presentas? ¿No? Yo me imagino
el corazón de María y Marta. ¿Tú te imaginas cuando confías en una persona y estás esperando toda la ayuda y es de vida o muerte, y aquí era de vida o muerte que Jesús llegara? ¿Tú te imaginas el corazón de María y de Marta? Yo pienso que estaban muy enojadas con Jesús, ¿verdad? Así como tú y yo cuando nos enojamos, cuando no nos parece algo que está haciendo Dios, ¿verdad? Y con toda la razón Marta dijo, ya no, Jesús, muchas gracias por tu favor, mira, ya se murió, ya hasta lo enterramos, ya lo vamos superando, muchas gracias. Y a veces así nos ponemos con Jesús y nos enoja la prueba por la cual nos está haciendo pasar y no la entendemos y recurrimos al enojo, como lo hizo Marta y como lo hizo María. Pero déjame decirte que María y Marta esperaban una sanidad. Ellos estaban esperando la sanidad de Lázaro, por eso lo llamaron, ¿no? Pero Jesús iba más allá, ¿verdad? Jesucristo iba por una resurrección. Ellos querían una sanidad, pero Jesucristo iba por una resurrección y fue real. Lázaro fue resucitado, salió de la tumba y dice la palabra que le gritó Jesús y le dijo, ven fuera. Jesús tenía algo mayor para Lázaro. ¿Tú te imaginas el impacto de este milagro en aquel tiempo para la sociedad, para los amigos? ¿Tú te imaginas ese impacto que provocó el milagro que Jesús hizo en Lázaro? Pero la prueba no fue fácil. Esperar a que Jesús llegara y que todavía se tardara 4 días más no fue fácil. El problema es cómo vas a estar esperando a Jesús cuando Él llegue en medio de la prueba, enojado como lo hizo Marta y María, o esperando a que Dios haga un milagro de resurrección en tu vida. ¿Cuántos necesitamos que Dios resucite? Que Dios resucite en nuestras vidas, que Dios resucite en nuestro matrimonio, nuestro ministerio, a nuestros hijos, nuestra economía, nuestra salud. ¿Cuántos requerimos de que Dios obre un milagro de resurrección? No de sanidad, lo tuyo ya no es sanidad, lo tuyo y lo que tú necesitas es una resurrección. Jesucristo viene a resucitarte a través de esa prueba por la cual tú estás atravesando. Al final, enojadas o no enojadas, María y Marta, Dios no las regañó, ni se escucha, ni se lee en la palabra. Yo no lo he leído, que las reprenda y les diga, ay, qué groseras son, qué mal portadas, todavía de que vengo. Jesús no las reprende, porque Dios entiende que en medio de la prueba a veces puedes dudar y a veces puedes fallar a la fe. Sin embargo, Dios no le impidió el comportamiento de María y de Marta para realizar el milagro que Él ya tenía planeado para Lázaro. Jesús quiere para tu vida no sanidad, Él quiere una resurrección en todas las áreas de tu vida, y para eso es necesaria la prueba. La prueba va a pasar, no te espantes. A veces pensamos, ¿cuánto tiempo voy a durar así? Hay un principio y fue determinado un día en el que inició tu prueba, y anótalo ahí, porque vas a tener que también anotar y vas a tener que testificar cuándo fue el día que esa prueba llegó a su fin. No puede permanecer para siempre. Hasta en el mundo hay una canción que dice no hay mal que dure más de 1000 años o algo así, ¿verdad? ¿Cuánto más en las cosas de Dios? Tu prueba no puede durar más de 1000 años, porque para empezar no duras ni 100 años. Entonces la prueba tiene un principio y tiene un final. Tiene un principio y tiene un final. Otro ejemplo rápidamente, Daniel 6:16. Si alguien lo quiere leer así bien fuertote para que se escuche tu voz ahí en las cámaras. Daniel 6:16, por favor. La palabra del Señor nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria a Dios. Aquí también van a tener que leerla. La cita es Daniel 6:16. Ustedes lo pueden leer todo en casa. Y fue cuando Daniel fue echado al pozo de los leones, ¿verdad? Dice la palabra que por orar, ¿verdad? Por orar 3 veces al día lo vieron y lo acusaron, y entonces ahí lo echaron al pozo de los leones. Pero uno dice, por estar haciendo el bien. Eso pensamos a veces. Daniel no estaba haciendo ningún mal.
él estaba orando y no le importaba. Él antepuso la voluntad de Dios antes que la voluntad del hombre, ¿verdad? Y prohibieron orar y él dijo, no voy a dejar de orar porque primero es servir a Dios y primero es glorificar a Dios. ¿Has pensado que a veces a gente buena le pasan cosas malas? Yo creo que todos lo hemos pensado, incluso a nosotros, ¿verdad? A veces dices, ¿por qué me pasó este mal si estoy haciendo el bien? A veces a la gente buena le pasan cosas malas, pero en esa prueba y a través de esa prueba el Señor va a estar en medio de ti. Bueno, la Biblia nos habla después cómo Daniel salió ileso y no tuvo ningún rasguño de los leones, porque dice la palabra, mandó a un león que cerrara la boca del león y no le pasó nada a Daniel. Otro ejemplo de Daniel es Daniel 3:17 y dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo quiere leer también? Daniel 3:17, este es el horno de fuego, ¿verdad? Este es el horno de fuego y entonces vamos a leerlo bien fuerte también. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel 3:17. 3:17. Ajá, 3:17 y 18, por favor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ah, ya está, Yanita, muchas gracias. Y bueno, aquí otra historia que también tendrías que leer para entenderla. Yo creo que muchos la hemos leído. En la escuela dominical nos la enseñaban bastante, ¿no? Entonces yo creo que ahí se quedó. Pero básicamente los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego porque no quisieron honrar e inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor en aquel tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que determinaron echarlos al pozo, al horno de fuego, y dice la palabra de Dios que no les pasó absolutamente nada, ¿verdad? No les pasó absolutamente nada. Y hay una parte importante que aquí me gusta y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, ¿verdad? Y entonces ellos determinaron, y para estar en medio de la prueba necesitas ser determinante en seguir a Dios. En medio de la prueba, difícil o fácil o complicada o no complicada, necesitas determinar seguir sirviendo al Señor. Los amigos de Daniel dijeron, sépate tú, Nabucodonosor, aprende y entiende que aunque Dios no nos salvara, no te vamos a honrar y no vamos a hincarnos ante esa imagen que tú formaste. En medio de la prueba necesitas determinar seguir creyendo en Jesucristo, seguir agarrándote de la mano de Dios. Y aunque la cosa esté bien difícil y aunque el agua ya te llegó hasta acá, necesitas determinar, yo y mi casa vamos a continuar creyendo y siguiendo al Señor en medio de la situación, en medio de la prueba. Yo creo que nos identificamos con Lázaro, nos identificamos con Daniel, y podría decirte de Abraham cuando tuvo que sacrificar a su hijo. Es una prueba muy difícil. Tú te imaginas algo que estás pidiendo por tanto tiempo y de repente Dios te pide que lo sacrifiques. Es una prueba de verdad, una prueba muy difícil. Y podría decirte de David y podría decirte de Saúl. Todos los personajes o algunos personajes bíblicos, la mayoría pasaron por pruebas, sin embargo se fortalecieron en el Señor y lograron salir adelante porque se llenaron del Señor. La prueba va a llegar a tu vida y a veces va a ser enfermedad, a veces va a ser falta de trabajo, falta de economía, problemas en el matrimonio, problemas en la familia. Y vas a cuestionar a Dios y vas a decirle qué está pasando y vas a dudar y vas a tener miedo, pero necesitas ser determinante en medio de la prueba. Y en medio de la prueba decir, aún en medio de esta situación no te dejo, Señor, y aún en medio de la prueba no me voy a apartar de tus caminos. La prueba Dios la usa
o pensamos que la prueba Dios la usa para atormentarnos, y es algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente. La prueba es para hacerte crecer, la prueba es para purificarte, la prueba es para limpiarte. Hay un propósito en la prueba. No es que Dios no tiene nada que hacer allá en el cielo y te agarró de conejillos de India para examinar y para experimentar en tu vida, ¿verdad? No es así. Hay un propósito, hay una enseñanza para tu vida. Una de ellas es pulir también nuestro carácter. ¿Cuántos sabemos que por medio o cuando Dios nos pasa por la prueba, purifica nuestro carácter, nos hace o nos quiere enseñar a ser más como nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos escuchar qué es lo que Dios nos enseña. Hablaba con una persona y me decía que se sorprendía. Ella me decía: estoy pasando una prueba muy difícil, tan difícil que he logrado ver que salió de mi corazón envidia, y yo consideraba que yo no era una persona envidiosa, y eso me espantó. Ella me decía: me espantó mucho porque yo pensé que no era una persona envidiosa y sentí envidia por los que prosperaban. Y ella me decía, entonces medité y dije: para esto es la prueba. Y dije: eso es una bendición porque la prueba cumplió su propósito. La prueba está purificando y está limpiando y está quitando la envidia en medio de tu vida. El Señor trae la prueba con un propósito. No solamente es para hacerte sentir mal, para cansarte, para ver tu resistencia, ¿verdad? No, la prueba es para purificarte, la prueba es para transformarte, es para limpiarte. Dios permite las pruebas para que seamos transformados. Vamos a ver que pasan varias cosas. Te he mencionado dos. Vamos a ver que en medio de las pruebas también o te acercas a Dios o te alejas de Dios. Te acercas a Dios, te fías de Dios con todo tu corazón, te fortaleces en el Señor, o definitivamente las cortas con Dios, ¿verdad? Y le dices: ahí te ves, Dios, no tengo nada que ver contigo. Y de verdad así ha pasado. Hay personas que en cuanto llega la prueba se separan del Señor, y entonces comprobamos lo que dice Pablo. Ahí sí lo separó la situación, ¿verdad? Te separó de Dios. No permitas que la prueba te separe de Dios, al contrario, que la prueba fortalezca tu relación, que la prueba sirva para juntarte, para unirte más con tu Creador y entender su mover y entender por qué razón está moviendo las cosas de cierta manera. Las pruebas te acercan a Dios o las pruebas te van a alejar. Yo te recomiendo en este caso que las pruebas te acerquen a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno y va a estar en medio de todas nuestras pruebas. A veces no lo sentimos, a veces no lo vemos, como que guarda silencio el Señor, ¿verdad? Y yo me imagino como que ahí silencioso, viendo qué haces, cómo te mueves. Sin embargo, Dios está teniendo cuidado de ti en medio de la prueba. ¿A dónde ir cuando viene la prueba? Digo, a lo mejor has pensado, ¿verdad? En estos momentos de prueba voy a buscar a este familiar que me podría ayudar. Voy a buscar a este doctor que es tan bueno, voy a ir a Estados Unidos o a Europa o no sé dónde a tratar mi enfermedad. ¿A dónde ir cuando la economía está mal, cuando los problemas en tu matrimonio, en tu familia están saliendo mal? ¿Has pensado a dónde ir, a dónde recurrir, dónde encontrar esa solución? O necesitamos poner en la iglesia un buzón, ¿verdad? Buzón de sugerencias. ¿A dónde ir cuando la prueba llega a tu vida? Vamos a ver que solo hay un lugar, y a mí me encantó esta parte, y viene en Juan 6:68. Juan 6:68, bueno, ustedes pueden leer todo el versículo porque está rico en enseñanza. Básicamente Jesús les empieza a enseñar a los judíos y les empieza a enseñar a sus discípulos sobre quién es Él. Hace muchos años yo prediqué de este tema que quería decir maná, y cuando yo aprendí el hebreo entendí que maná es manjú y significa qué es Él, ¿verdad? ¿Qué es Él? Y entonces Jesús en este capítulo 6 de Juan dice, les empieza a hablar a los discípulos, y al pueblo de Israel, a los judíos. Acabo la fila. Ya se descompuso.
Sí, bueno, ¿sí se escuchó? Sí. Bueno, Juan capítulo 6, si tú lo lees desde el principio, Jesucristo empieza a enseñarles a los judíos, pero también a sus discípulos, quién era Él, ¿verdad? Dice la palabra, fíjate cómo dice, vamos a ir a Juan 6, 68. Juan 6, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Tú te imaginas que te lleguen con esta enseñanza, sobre todo a los judíos que no podían entender esto? Si para nosotros es complicado entender la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo, tú te imaginas hace 2000 años Jesús llegó con esta palabra, y dice la palabra que desde entonces, fíjate lo que dice el versículo 68, dice, por haber hablado esto y por haber enseñado esto, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es la respuesta que hoy te da Jesucristo. El pueblo de Israel y aún los mismos discípulos, dice que muchos discípulos desde ese momento dejaron de seguirle, ¿verdad? Y entonces Jesús voltea y ve a sus más cercanos, que son sus 12 apóstoles, y les dice, ¿y ustedes también me van a dejar? ¿También se molestaron por lo que dije y por lo que estoy haciendo? A veces nos molesta lo que Jesús hace y dice, porque no lo entendemos y porque no lo comprendemos. Y la primera reacción es, mejor me alejo, mejor me voy porque Jesús es complicado y lo que dice ni siquiera lo entiendo. Esta fue la reacción que tuvo el pueblo de Israel, los judíos y los mismos discípulos. Y Jesús se da cuenta y se dio cuenta. Y Jesús te pregunta en esta noche, en medio de la prueba que tú estás atravesando, sea enfermedad, sea economía, sea trabajo, sean hijos, sea esposo, sea familia, el Señor te pregunta, ¿y tú qué? ¿También te quieres ir? ¿También me quieres dejar porque no te gusta lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo? ¿No te gusta la forma en la que estoy obrando? Y fíjate, a mí me encanta cómo contesta Jesús. ¿Tú qué le responderías? Cuando a mí yo leí esta siesta, como que se te llena el corazón y dice, Señor, así quiero responder. Dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iré? Y es la respuesta que tú podrías, Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir ahorita que estoy enfermo, ahorita que no tengo trabajo, ahorita que los hijos están creciendo, ahorita que no hay buena economía, que tengo problemas en la familia, con los padres, con los hijos? ¿A dónde voy a ir, Señor? Si la vida contigo está complicada, no quiero imaginar los problemas sin ti, Señor. Y Pedro contesta lleno del Espíritu Santo y le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes esas palabras de vida eterna? Si solamente tú me puedes ayudar en medio de la prueba, en medio de la situación por la cual yo estoy atravesando, porque Pedro entiende que no hay nada difícil, que no hay nada imposible que Dios pueda hacer por él, y dice, yo he creído, Señor, yo he creído, dice más adelante, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta la da Pedro porque él ya tuvo ese encuentro total con Dios, porque él ya tuvo esa no sé la palabra de ser yadá en hebreo, es esa relación íntima con Dios, donde nada ni nadie te puede apartar del Señor. Ni esa prueba tan difícil por la cual has atravesado te podría apartar del Señor, porque ya hay una conexión, porque ya hubo algo que te identificó con el Señor y dices, ni esto me va a apartar del amor de Cristo. Por eso Pablo decía,
¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, enfermedad, soledad. ¿Qué te puede apartar del amor de Cristo? Cuando tú ya has tenido un encuentro personal con Él, difícilmente vas a dejar a Dios y vas a apartarte de Él. Dice Dios, Jesucristo dice y hace la pregunta, ¿qué contigo? También te quieres ir porque no aguantas la prueba, porque ya te enojaste, porque no te agradó lo que hice o lo que dije, lo que te dije. El Señor te está preguntando, ¿tú también te vas a ir? ¿Tú también me quieres dejar porque no estás creyendo que soy el Todopoderoso y que tengo el control de todas las cosas? Yo espero que tú contestes como Pedro lo hizo y lo dijo, ¿a quién iré, Señor? ¿A dónde iré en medio de esta prueba tan difícil que estoy pasando si solamente tú tienes esa ayuda para mí? De ti proviene esa ayuda, de ti proviene esa fortaleza. ¿A quién iré, Señor? ¿A dónde iré? No hay lugar. Y déjame decirte, si tú le buscas, no va a haber lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Es impactante la forma en que responde, uy, se está oyendo mal, la que responde Pedro, y es la pregunta que nos hace a nosotros, ¿verdad? Es esa pregunta que él hace, ¿qué haré? ¿A dónde iré? Las pruebas tienen que impactar tu vida, las pruebas tienen que hacer algo en tu vida. ¿Quieres dejar a Dios o quieres esperar en Dios? Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ir a una cita, Marcos 10:27. Vamos a ir a Marcos 10:27. Gloria a Dios, ya lo tenemos, dice. Marcos 10:27, fíjate cómo es importante, qué vas a hacer en medio de la prueba. Vamos a ver lo que tienes que hacer en medio de la prueba. Entonces Jesús mirándolos dijo, para el hombre es imposible. A lo mejor la prueba por la cual estás pasando está bien difícil y está imposible de que le encuentres sentido, y la ves y la examinas y dices, no hay remedio, no hay solución para este problema, es demasiado grande. Fíjate lo que contesta Jesús. Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si has pensado y si Satanás te ha hecho creer y tus pensamientos te han hecho creer que ese problema no tiene solución, repréndelo en el nombre de Jesucristo y empieza a declarar, para Dios nada es imposible, para Dios mi problema es nada delante de Él. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Si has pensado y si Satanás y tu mente y tu corazón te han enseñado y te han repetido constantemente que Dios te abandonó, que el Señor ya se olvidó de ti, tienes que leer la palabra y tienes que llenarte de palabra. Fíjate lo que dice la palabra, dice que Jesús, que Dios nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Por más soledad que sientas, por más duro que esté el problema, dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Dice Josué 1:8, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que daría antes. La promesa, hasta la promesa viene aquí incluida, la promesa para tu vida. Al final Dios permanece fiel, aunque te parece que Dios no está haciendo nada, necesitas agarrarte de la palabra. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ir a esta palabra. Salmo, te decía, la palabra Kabá en hebreo es esperar, y decíamos, este salmo dice, aguarda a Jehová. Pero ¿cómo vas a aguardar a Jehová? Yo te decía, tienes dos opciones: enojado, preocupado, irritado, o puedes esperar confiado en el Señor. Espera en Jehová, aguarda a Jehová es espera con esperanza. Puedes esperar con temor, angustia y enojado, pero también puedes esperar con una esperanza. Algo bueno viene, algo bueno va a pasar. Yo sé que algo bueno va a pasar para mi vida. Vamos a ver Salmo 27:14.
Necesitamos fortalecernos en el Señor. Dice Salmo 27:14 rápidamente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. En medio de la prueba necesitas aguardar a Jehová, necesitas esperar en Él y confiar en Él. Tener la esperanza de que hay algo bueno, de que el Señor trae algo bueno. ¿Cómo vas a estar en medio de la prueba? Yo te recomiendo que esperar con esperanza a que Dios actúe, a que Dios haga algo. El verbo kavá es esperanza, no solamente es espera, aguarda, sino que dice, le agrega esperanza. Espera con esperanza lo que Dios trae para tu vida. El Señor trae algo bueno para tu vida. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:4. Dice fíjate, en hebreo es batúa. Cuando tú le dices a alguien batúa, que es asegúrate o fíjate en tu corazón de que Dios va a hacer algo para tu vida. El verbo hará significa airarse, enojarse y enfadarse. Fíjate lo que dice el Salmos 37:1. No te impacientes, y en hebreo sería no te enojes a causa de los malignos. No permitas que la ira venga en medio de la prueba, porque entonces vas a perder. Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aguarda en el Señor y no te alteres, que la prueba, que la situación por la cual tú estás atravesando no venga a alterar tus sentidos. Deja la ira y desecha los enojos, dice la palabra de Dios. No te impacientes por la situación que estás atravesando. Guarda silencio ante Jehová y espera a Él. No te alteres por la situación y no te enojes. No te enojes porque Dios tiene un propósito y un plan en medio de esa prueba por la cual tú estás atravesando. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito y no te va a dejar y no te va a desamparar en medio de esa prueba. El Señor ya tiene el tiempo determinado para el fin de tu prueba y la exhortación es: agárrate del Señor, no temas, no desmayes, fortalécete en el Señor, porque Él va a cumplir su propósito para tu vida. Él va a traer vida, Él va a traer purificación para tu vida en medio de la prueba. Yo espero que a partir de hoy la prueba la veas o la tengas que ver o tengas la posibilidad de verla de otra manera. No es mala, no es lo peor que te está pasando. La prueba es para llevarte a otro nivel, es porque el Señor quiere enseñarte, purificarte, levantarte, restaurarte. El Señor quiere traer grandes cosas en medio de la prueba. La pregunta es: ¿cómo vas a estar en lo que pasa la prueba? Y te daba dos opciones: enojado, airado, preocupado y hasta enfermo por tanta preocupación, o confiado y agarrado y confiado, sustentado en la mano del Señor. Tienes las dos opciones. La prueba va a llegar, la pregunta es cómo la vas a pasar. Y déjame recordarte, no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor, y sobre todo cuando estás pasando la prueba, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Quién te ofrece algo mejor que Dios? No hay lugar. Como dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes la solución? Solamente tú tienes la vida eterna para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, que el Señor esté ayudándote en medio de la prueba, el Señor te esté fortaleciendo, sobre todo que te esté haciendo entender el propósito que hay para la prueba por la cual estás atravesando. El Señor te bendiga y que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Dios te bendiga.